Ajá. Tiene que estar Ahora sí. Listo. Hola, buenos días a todos. Hoy estamos desde México y Colombia en las oficinas de Platzi. Nos están acompañando Enrique Robles, director de Intelligence de la oficina de Endeavor México, y Freddy Vega, cofundador de Platzi y emprendedor Endeavor. Estamos aquí para presentar el estudio de EdTech, las habilidades del futuro en un solo clic. Así que buenos días. Buenos días a todos. Quiero arrancar contigo, Enrico. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo y la relevancia de este estudio. ¿Por qué hoy es relevante analizar las habilidades necesarias para la revolución del uso de las tecnologías en la educación? Perfecto, Adriana. Pues si quieren les platico un poco sobre el punto de partida que nos orilló a llevar el estudio. Freddy pues conoce muy bien el tema. Al final pues hemos visto que los emprendedores al usar la tecnología pueden sobre todo dar más acceso a diferentes disciplinas que puedan sobre todo actualizar conocimiento y desarrollar nuevas habilidades. Y sobre todo habilidades digitales, que es lo que vemos que hace falta sobre todo en diferentes ecosistemas cuando hemos venido haciendo diferentes estudios. Y el tema de la educación, y sobre todo aquí en México y en general en Latinoamérica y en países emergentes, es un tema muy relevante porque lo que hemos visto es que tanto el formato y la forma de transmitir el conocimiento, pues prácticamente en los últimos 100 años no ha tenido ninguna evolución o alguna sacudida importante que nos obligue a desafiar el modelo actual, ¿no? Y que nos obligue a entender que el modelo educativo actual no está preparando a los estudiantes para salir y ser competentes ante la economía del futuro. Y lo que veíamos por una parte es que el portafolio de tech de Endeavor a nivel mundial, pues poco a poco iba creciendo, empezaba a generar pues mayores impactos, y justo fue uno de los objetivos de hacer como visible qué es lo que estaba pasando en Latinoamérica con los emprendedores. Y eso fue lo que nos obligó un poco a analizar lo que estaba pasando en el ecosistema de tech. Bueno, muy interesante. Efectivamente, son los emprendedores los que están transformando la revolución de la educación a través de la tecnología. Pues un caso puntual es el de Platzi. Y por eso, Freddy, quisiera que nos cuentes un poco, muy brevemente, sobre Platzi y sobre todo cómo empezaste y cuáles fueron esos retos o vacíos que encontraste en el mercado que te llevaron junto con Cristian a arrancar este emprendimiento. Pues Platzi arrancó en el 2013. Nosotros queríamos lanzar una forma distinta de enseñar a las personas las habilidades que necesitaban para obtener un empleo en la industria de la tecnología. Nuestro objetivo veíamos que había un hueco gigantesco entre la necesidad de talento del mercado, y esto fue hace 6 años. Ahorita el hueco es aún más grande. Y las capacidades que las personas tenían cuando salían de la universidad. Sumado a algo de lo que nos centramos hasta mucho después, y es que en Latinoamérica en particular no hay suficientes universidades. Estaba recién hace poco de un viaje a España para expandir nuestro mercado allá, y allá la historia es distinta. Hay mucho talento, lo que pasa es que el talento se va del país y la población se está encogiendo. En cambio, en Latinoamérica nuestra población está explotando, pero tiene muy poco talento calificado. El talento está ahí, pero no está calificado, no está entrenado. Y se espera que pasen 4 o 5 años para poder aprender. Y eso tiene dos problemas. Uno es que un porcentaje inmenso de personas no se pueden dar el lujo de no ganar dinero por 5 años, de simplemente ir a un lugar a ver qué pasa, sin una garantía real de que ese retorno de inversión, tanto de tiempo como de dinero, va a ocurrir. Y número dos, simplemente no hay suficientes sillas. De las 150 millones de personas que en Latinoamérica están en condiciones o edad para acceder a la educación universitaria, solo el 12% lo logran. Si los gobiernos hacen su absoluto y más increíble esfuerzo, va a ser que el doble, 24%. Eso significa que todavía 3/4 de la población que están en edad y condiciones para tener educación profesional no lo van a lograr. Y mientras tanto, estamos viviendo una época en la que los países con mayor talento en tecnología ganan, y los que no se quedan estancados de una manera espectacular, o terminan haciendo lo que han hecho toda la vida, que es depender de las grandes empresas de tecnología y de consultoras de afuera para sobrevivir. Entonces, nuestro objetivo es causar ese impacto a escala. No solamente llegar a la fotito del típico bootcamp de 100 o 200 personas y que todo el mundo se haga así, sino llegar a 100 millones de personas, a 100 millones de personas. Realmente cambiar la economía de nuestros países a través de educación efectiva. Bueno, muy interesante, Freddy. Y tú precisamente hablas de esa brecha que existe entre la velocidad de la educación tradicional, que realmente no ha avanzado a la misma velocidad frente a
a la posibilidad de lograr a través de tecnología que muchísima gente logre desarrollar competencias y habilidades y llenar, digamos, ese gap, esa brecha laboral que existe. Entonces, con eso un poco quisiera, Enrico, que tú nos hables sobre cuáles son ese perfil de personas que hoy están tomando cursos y contenidos digitales profesionales y cuáles son y que están, digamos, buscando actualizar esas habilidades y competencias, dado que no tienen acceso a la educación profesional. ¿Qué tipos de enseñanza están buscando, pues, digamos, cada uno de estos grupos, los que son profesionales y acceden a educación, pero de todas maneras quieren seguir actualizando su educación, y aquellos que no acceden a la educación y que esta es una opción? Sí, perfecto, Elena. Justo en el estudio pues van a poder ver una sección que trata de abordar al consumidor de cursos en línea, ¿no? Y lo que hicimos aquí fue, nos aliamos con Google para analizar más de 1,600 personas en Latinoamérica, representado principalmente por 5 países: Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, ¿no? Y lo que tratamos de ver, incluido México en la muestra, fue ver cuáles son las intenciones de búsqueda de los usuarios y qué es lo que les preocupa, ¿no? Y a través de su intención de búsqueda, pues eso lo tradujimos al comportamiento que puede llegar a tener cuando busca, sobre todo, desarrollar nuevas habilidades. Y lo que encontramos interesantes en estos 5 países, pues es, en primer lugar, buscan desarrollo profesional, ¿no? Es una de las cosas que más les interesan en los distintos países. Por ejemplo, Colombia, las intenciones de búsquedas por desarrollo profesional es la número 1 de estos 5 países. En segundo lugar, lo que buscan es cómo mejorar o adquirir nuevas habilidades, y sobre todo unas habilidades que tienen que ver con habilidades digitales, ¿no? Habilidades de programación, habilidades que pudieran ayudarlos a mejorar o inclusive a cambiar por completo de carrera. Y en tercer lugar, resaltaba mucho que buscaban cursos en línea también por todas las ventajas que implicaba. Y algo que veíamos, hablando como de este consumidor, es que si bien logramos llegar a más de 1,500 personas que pues, son gente que ya está conectada a Internet, que ya está teniendo una intención de búsqueda, tan solo el 20% de estos usuarios han hecho un curso en línea en los últimos 3 años, ¿no? Y algo que también nos llamaba la atención es el público, ¿no? El mayor porcentaje tiene entre 18 y 24 años, que es gente que inclusive todavía está estudiando, y el otro público grande, que es más del 20%, es gente que ya está trabajando, que es de 25 a 34 años. Entonces hay como una inquietud que ha detonado pues todos los cambios tecnológicos, ¿no? El adentrarse en la inteligencia artificial, y eso ha hecho que el consumidor salga a buscar cómo puede actualizar sus conocimientos. Y digo, también hay una tasa muy importante de abandono en los cursos, que fue uno de los hallazgos del estudio, que lo que vimos es, al comparar el portafolio de emprendedores Endeavor, la tasa de abandono de los cursos en línea en el mercado es cerca del 95%. Y lo que encontramos nosotros a través de estos consumidores y a través de la información que levantamos de los emprendedores Endeavor, encontramos que su dropout rate está completamente invertido. Ellos solo tienen un 10% de abandono. Y esto probablemente se debe, y ahorita podemos profundizar con Freddy, que el contenido y la oferta realmente está atendiendo las necesidades que tienen los consumidores de los cursos, ¿no? Y esto fue un poco el perfil que logramos desarrollar. En el estudio incluimos el survey detallado para quien quiera profundizar por país o ver cada una de las preguntas que hicimos a los consumidores, pero es básicamente como los hallazgos que encontramos interesantes, y que pues, la mayoría está buscando un curso en línea por todas las ventajas implícitas, ¿no? Desde la flexibilidad, seguir trabajando, el hecho de que el conocimiento se mantiene actualizado versus acudir a una institución, aunque uno de los referentes importantes que encontramos es que la mayoría está buscando que esos cursos en línea tengan una validez, ¿no? Y eso fue una validez oficial, que les den algún tipo de certificación. Eso ha sido como una inquietud que surge en los consumidores de cursos en línea. Bueno, muy interesante, y de hecho tú hablas algo de lo que hoy se conoce como el aprendizaje a lo largo de la vida, o el lifelong learning, que es exactamente, digamos, lo que Platzi busca resolver, exactamente con lo que mencionas, tanto para un público que no logra acceder a la educación o para aquel que quiere estar actualizándose. Cuéntanos un poquito de ese concepto, Freddy, quizás de lo que mencionaba Enrico, frente a esos contenidos que están ofreciendo para ser relevantes en cualquier tipo de edad.
hay como una dicotomía fuerte en lo que el mercado espera, lo que nuestra cultura está acostumbrada a nivel de educación y lo que realmente es lo mejor para las personas. Por ejemplo, lo mejor para las personas no es buscar una validación o una certificación, porque no hay una correlación directa entre tener más diplomas y ganar más plata, para ponerlo en términos sencillos. Al principio sí, hay una correlación, como en el pregrado, pero la correlación cada vez es más débil. El año pasado, Software Guru, una organización de México, hizo un estudio donde analizó personas graduadas hace 5 años y personas que llevan 5 años en la industria sin graduarse para ver sus salarios en la industria de ingeniería del software, que es otra industria pues, como muy especial. Y en esa industria, si solamente analizamos los últimos 5 años, que han sido los 5 años de educación online efectiva, encontramos que la diferencia de salarios es del 1%. O sea, realmente no hay una diferencia entre tener el certificado o no. ¿Cuál sí es la diferencia? La diferencia está entre las personas que se mantienen constantemente actualizadas y las que no. Debido a los, por ejemplo, hace 5 años, es que ya estamos viejos, hace 5 años no es hace tanto tiempo. Hace 5 años es el 2014, hace 10 años, en el 2009, hace una década. No se hablaba mucho de aplicaciones móviles. De hecho, Steve Jobs estaba en contra de tener una App Store. Estaba preparándose la salida del iPad. El iPhone había salido y había sido revolucionario con su pantalla touch, pero no mucho más. Estábamos empezando a tener las primeras pistas de 4G, casi todo era HSFA, y nosotros pensábamos en desarrollo web, pensábamos en CMS, la gente aprendía WordPress, etc. Hoy todo el mundo aprende desarrollo de aplicaciones móviles y quedó atrás, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones nativas en el mundo del software. El marketing es lo mismo. Hace 10 años todavía se hablaba mucho de la relevancia de tener campañas de múltiples canales. Tener televisión, tener radio, siempre tener radio, tener periódicos y aparte tener medios digitales. Ahora, más de la mitad de los presupuestos en las grandes marcas se va en digital y más del 90% de las marcas emergentes es solo digital y los presupuestos de publicidad tradicional son mínimos. Lo mismo pasa en diseño, lo mismo pasa en finanzas, lo mismo pasa en contabilidad. En este momento, la diferencia entre un contador que sabe inglés y sabe de normas internacionales de información financiera y uno que no, es como de 4 veces el salario. Es brutal. Y la inmensa mayoría de los contadores no lo hace, porque esa es la brecha cultural de que nosotros nos acostumbraron, no, uno va a la universidad una vez y ya está, uno monetiza y crece y pues uno le hace horas del trabajo. Donde la realidad en este momento es que las personas que le dedican 1 hora al día a continuar aprendiendo van a tener un retorno de 100 veces esa hora al día en cuanto a crecimiento profesional. Es muy duro y todavía no ha habido un cambio a nivel social respecto a esto. La gente todavía no las cree. Eso significa que para las personas que las crean van a tener una ventaja competitiva gigante por los próximos años. No por mucho tiempo, porque las personas no son estúpidas. Eventualmente van a darse cuenta, este es el mejor camino y lo van a hacer. Pero por ahora todavía hay una ventaja masiva. Totalmente, y de hecho eso es lo que sufren más las compañías hoy, porque no encuentran el talento pertinente para las habilidades y el desarrollo de competencias específicas y precisamente mantenerse actualizado es fundamental. Quiero aprovechar para invitar a nuestra audiencia a enviarnos preguntas. Ahora, al final, le estaremos dando un espacio para resolver preguntas de parte de nuestros invitados. Ahora quisiera pasar a un tema que me parece que es supremamente importante, tiene que ver con los profesores y la academia. Y ahí, Freddy, arranquemos contigo. Cuéntanos un poco cómo desde Platzi logran integrar y capacitar a los profesores en competencias digitales para que estos profesores logren aportar de manera relevante a esta revolución tecnológica. ¿Qué tipo de profesores, cómo es el perfil de profesores que ustedes tienen? Nosotros tenemos 2 esfuerzos. Uno es que ayudamos a profesores de educación tradicional a que se eduquen en habilidades digitales. Y el segundo es que entrenamos a profesionales de nuestra industria para volverse profesores. Esa es una de las joyas de la corona de Platzi. Hace poco Enrique mencionaba que el porcentaje de abandono de los cursos online es altísimo. Ahí quiero cotejar que eso es verdad, pero también hay que tener en mente por qué. Y es porque los cursos online acceden de manera masiva a todo tipo de gente, donde un salón de clases no. Para ir a un salón de clases hay que tener una masiva cantidad de propósito. Uno tiene que haberse levantado a la hora correcta, hecho el registro correcto, llenar el formulario correcto, haber ido a un banco, prepararse, agendarse, dejar claro que todos los días por los próximos 5 años, 3 meses, 1 mes, a esta hora voy a estar sentado en este lugar, agarrar el bus, esperar un rato, leer, sentarse. Donde online lo único que hay que hacer es clic. Eso significa que muchas más personas van a probar por curiosidad
de las que nadie va a probar por curiosidad la carrera de química aplicada a nanomateriales. No, si uno está en la carrera de química aplicada a nanomateriales es porque hubo mucho propósito detrás. En cambio, todo el mundo dice, todo el mundo habla de programar, probemos esta vaina a ver qué es. El reto es cómo los capturamos del principio y los jalamos hacia el otro lado. Platzi tiene algo especial, es que para sus estudiantes pagos, para las personas que se comprometen con la suscripción de Platzi, que cuesta más o menos $1 al día por acceder a todo, tenemos un completion rate del 70%. Y esto lo logramos con nuestra estrategia de profesores. Creamos una metodología interna llamada Platzi Master. Platzi Master es una metodología especializada en enseñar por internet, en enseñar online. Es muy distinto enseñar online a enseñar en un salón de clases. En un salón de clases las personas están atrapadas, no se pueden ir. Entonces uno puede no ser tan buen profesor e igual la gente pone atención. En cambio, online es simplemente dar clic a un botón en forma de X y uno ya está de regreso en Facebook, en un lugar seguro donde no lo jodan a uno. Con eso en mente, es muy fácil perder a la gente, entonces hay que crear una metodología especial y eso fue lo que hicimos. Por un lado, entrenamos a estrellas micro celebridades de nuestra industria para convertirlos en grandes profesores y eso es Platzi Master y es una combinación de software, metodología, investigación, un componente humano, nuestro equipo de trabajo, la plataforma de Platzi. Y por otro lado, ofrecemos lo que se llama la Escuela de Maestros para que profesores, sobre todo profesores de colegio, primaria y secundaria, puedan usar nuestros cursos para sus niños gratis. Hoy nos llegaba unas fotos del colegio Andrés Bello, donde aproximadamente 40 adolescentes se certificaron con Platzi a través de su profesor en programación básica y en marca personal por internet, que son dos habilidades como muy básicas que a partir de ahí les permite crear una carrera en esta industria. Eso es espectacular. ¿Y tú qué opinas de cómo lograr que las universidades tradicionales y la educación tradicional logren esa apropiación tecnológica y logren realmente empezar a transformar, digamos, su modelo tradicional en un modelo más digital? ¿Tú crees que eso va a suceder? ¿Eso es fácil? ¿Eso va a pasar? No sé si por yo creo que no. Yo creo que es muy poco probable. Hay colegios, sin duda, como siempre hay colegios innovadores. El problema es que la educación tradicional no es pedagógica, es política. La educación tradicional está ahí con un montón de capas. Obviamente la capa principal es entrenar al futuro de una nación, pero están un montón de capas intermedias, como por ejemplo generar un montón de empleo, tener seguridad laboral. Las personas en las familias colombianas que tienen profesores, les parece terrible que alguien de su familia no quiera seguir la carrera de profesor, porque siempre les dicen, pero es que esto es un empleo genial, usted tiene muy claro lo que tiene que hacer, usted tiene muy claro cómo crece, hay un escalafón, así están diseñados los salarios, esto es seguro, usted va a tener una buena vida si se vuelve profesor. Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere cambiar las cosas? Cuando uno quiere cambiar las cosas, uno tiene una red de 100.000, 200.000, 300.000 personas que van a decir, no, yo llevo toda la vida en este mismo sistema y ustedes no van a cambiar la situación. Y eso no pasa solo en Colombia, pasa en literal todos los países. La última vez que en México intentaron hacer una reforma educativa, se tomaron reforma, la vía principal de Ciudad de México, y el país paró. Porque el otro tema es que hay una tercera capa, y es la capa de que los colegios son guarderías para los niños, desde niños hasta adolescentes. Si no hay colegios, los papás tienen que ver dónde está mi hijo y entonces no pueden trabajar y entonces la productividad del país para. Es un montón de efectos en cascada que hacen muy difícil para la educación tradicional cambiar. Yo creo más en que van a cambiar las personas, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Eso es lo que va a hacer que realmente cambie. Que van a ser ellos los que con iniciativa propia decidan, aparte de la educación tradicional, porque es muy difícil triunfar en la vida sin un diploma de bachiller, pero no es tan difícil triunfar en la vida después del diploma de bachiller aprendiendo por cuenta propia. Y muchos de ellos desde los 10 años, 11 años, van a empezar a pensar en emprendimiento, en aprender de tecnología, en aprender de, ni siquiera tecnología, de lo que les interese, en tener bases fundamentales sólidas para que su vida profesional sea más de practicar lo que aprendieron y no de recibir toda la teoría que debieron aprender en otro momento. No, y de hecho hoy lo vemos pues, recientemente hablando con empresas endeavors de tecnología, la mayoría de los CTOs y de los equipos de tecnología hoy reconocen que una persona que hace todo el programa de Platzi resulta supremamente útil y llega muy bien capacitado para arrancar a hacer desarrollo en sus compañías, sin que necesariamente tengan que tener una certificación, como lo decía Enrico en un momento. Ahora, Enrico, me gustaría que pasemos a esta fase más de oportunidades.
¿cuáles crees que son esas oportunidades que tiene el sector de EdTech según este estudio que encontraron ustedes? Sí, claro. Y si quieres, nada más complemento sobre las universidades. Nosotros también abordamos el tema en los estudios, en el estudio, y lo que comentamos es que, y coincido con Freddy, al final enseñar realmente requiere de expertos, pero aprender requiere de coaches, ¿no? Y es un poco lo que hemos visto a lo largo del estudio y en diferentes estudios que correlacionamos para poner una postura, es que el conocimiento como tal ya está ahí, ¿no? O sea, ya hay expertos, ya hay gente que diseñó el mejor curso para aprender Python, el mejor curso para aprender R, el mejor curso en una habilidad digital. Sin embargo, alguien que guíe esa educación, yo creo que ese es el futuro que vemos, ¿no? En donde van a ser modelos semipresenciales, modelos también que toquen también actividades que tengan más de trabajo en equipo, que puedas relacionarte, y los profesores que se conviertan en esos coaches que vayan guiando la carrera de cada uno de los estudiantes, ¿no? Alguien con que puedas rebotar, voy a seguir este camino, y puedas personalizar tanto a través de la tecnología y a través de un coach tu carrera profesional, ¿no? Y es un poco también lo que tocábamos en el estudio, y coincidimos que el modelo tradicional, pues sí, más del 50% de las universidades van a colapsar en los siguientes 15 años, ¿no? Y bueno, de hecho aquí, acá algo interesante que nos preguntan, y voy a ir trayendo algunas preguntas. Víctor Hugo Castellanos dice, hoy se dice que la gran responsabilidad del profesor no es solo enseñar, sino garantizar que el alumno aprenda. Y cómo garantizar, cómo lograrlo en la educación online fuera de la evaluación hacia la certificación. Es una pregunta muy, muy interesante la de Víctor Hugo. Esa pregunta parte de una premisa que yo no sé si realmente sea verdad, y es que es trabajo del profesor que el estudiante aprenda. Eso es verdad en un entorno donde los profesores tienen 20 estudiantes bajo su cargo. Y pues sí, no, si solamente tienes 20 estudiantes, haz tu mejor esfuerzo. 40 estudiantes, ok, haz en serio tu mejor esfuerzo. 100 estudiantes, con 100 estudiantes es irreal esperar que un solo profesor tenga bajo su responsabilidad eso. Entonces, yo creo que arranco por la premisa de, hoy se dice, no, hoy no se dice, no. Probablemente lo que hay que pensar es en una forma distinta, y es, ¿cuáles son los incentivos que tenemos que crear para que más personas quieran aprender por su propia cuenta, en vez de tener que estar en un sistema sobre rieles, como es la educación tradicional? Y eso es mucho más difícil, porque probablemente no va a pasar. Probablemente la mayoría de personas, van a haber unas personas, las personas muy motivadas, que van a aprovechar al máximo esta revolución en educación, pero va a haber una masa de personas gigantescas que van a quedarse muy atrás. Y eso va a crear una brecha. Desde una perspectiva social, esto puede crear una brecha mucho más grande de desigualdad. También por otras razones, hay personas que no pueden permitirse pensar en educación, o hay personas que crecen en un entorno donde ni siquiera saben que eso existe. Nosotros todos los que estamos viendo este webinar tenemos un montón de cosas que nos permitieron estar acá, pero piensen ustedes en el 70% de las personas que viven en su ciudad, no tienen forma de saber, 80, 90%, no tienen forma de saber que este webinar existe, no tienen forma de saber que estas oportunidades de educación están ahí. Lo único que saben es lo que escuchan de su entorno, que existe una universidad, que existe el colegio, que toca ir, y que más allá de eso, quién sabe qué va a pasar. Piensen en cuántas personas cuando ustedes estaban graduando del colegio o de la escuela no sabían qué hacer con su vida. Eran como, no sé qué hacer, o simplemente seguían y obedecían lo que sus papás les decían. No, pues mi papá me dijo que fuera abogado para que yo tuviera empleo en la firma de abogados. Piensen ustedes en cuántas personas en su mundo profesional no ejercen lo que estudiaron, sino ejercen otra cosa. No, pues sí, yo soy médico, pero en este momento lo que estoy haciendo es este proceso de selección para personas que quieran ser modelos. Bueno, pero estudiaste para médico, entonces, ¿qué pasó? Probablemente era porque no querían realmente ser médicos. Y eso no tiene nada de malo. El problema es que el costo social de eso son 5 años y una deuda brutal. Entonces, esos 5 años pudiste haber hecho algo tan interesante. Y es difícil. Para pegarlo con lo que decía Enrico, hay una verdad a la que nadie ha solucionado, y es, las personas que tienen un mentor crecen más rápido que las personas que no. Eso sí es una verdad muy, muy brutal. Es posible tener una educación de ultra alta calidad, haber ido a Harvard, a Oxford, haber ido a los colegios privados más impresionantes del mundo, seguir un pregrado, un máster, un PhD, y tener una inferior calidad de educación que una persona con una educación promedio, que tuvo un mentor que guió a esa persona, o una serie de mentores que guió a esas personas en la vida.
Nadie realmente ha entendido cómo hacer ese modelo bien. Suena como una idea de una startup, ¿verdad? Uy, sí, lo puedo hacer, es que voy a tener un grupo de mentores y voy a hacer un grupo de estudiantes y voy a hacer el Uber de la mentoría. Resulta que se lo han intentado como 30 veces y fallan todo el tiempo, porque esos modelos peer-to-peer requieren una demanda altísima y requieren un tema de que el costo de la hora por persona es muy caro, sobre todo el costo delicado. Entonces no se encontró el modelo. De los modelos más fascinantes que yo he visto alrededor del tema es Endeavor. Endeavor encontró una forma, non-profit, de crear una red de mentores y give back, de darle regreso a las personas en el mundo del emprendimiento. Y ustedes también lo ven más o menos en el mundo de la medicina. Las personas se matan por una década, teóricamente, y luego llegan al hospital, donde de repente se dan cuenta que no sirve para un carajo los últimos 10 años. Y son los médicos los que los empiezan a guiar, son los residentes los que los empiezan a explicar esto es así y esto es así. Y son esas residencias, una parte como de conexión médica, la que realmente funciona. Y en el mundo de la medicina es muy difícil que no funcione porque de otra forma se muere gente. Y así pasa en muchas otras industrias. Ese modelo de mentoría es mucho más poderoso, pero es muy difícil de escalar. Ahora, muy interesante. Quisiera que pasemos a un capítulo que creo que es muy importante y tiene que ver con el tema de idiomas, contenidos en español. Hemos visto que una de las principales barreras del aprendizaje en el tema de tecnología tiene que ver con el idioma. Hoy, de acuerdo al Internet Health Report del 2018, hecho por Mozilla, nos dice que el 50% de la web está en inglés. Que solamente el 25% de los usuarios de Internet hablan este idioma. Así que Platzi, pues, todos sus contenidos han sido desarrollados en español y hoy se han incursionado también en el idioma portugués. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de creación de módulos en español y eso qué ha significado. Listos. Primero, el 80% de nuestro contenido está en español, el restante 20% en portugués y en inglés, como mencionaba. Nosotros vemos que la brecha principal es que es una brecha que existe desde el inicio de los tiempos, y es que cada pueblo habla un idioma distinto. Les doy un ejemplo. Nosotros hacemos contenido en español, pero eso no significa que nos vaya a escuchar por defecto en España. Primero porque en España no es español, es castellano, no hay gente que lo llama español. Y también está el catalán, y también está el euskera, y cosas por el estilo. Segundo, porque en España hablar como yo hablo es percibido como de baja calidad. Para que la percepción de calidad sea alta en España, una persona tiene que ser española, castellana, o que hable inglés, que venga de Silicon Valley. If I talk like this and I say hello and welcome to Platzi's course, tengo más calidad en España. Que si hablo así, ¿qué vas? Y eso es un problema significativo. Nosotros tenemos un estudio interno, incluso que muestra el impacto que tienen ciertos acentos en España. Por ejemplo, sabemos que el acento peruano es súper mal percibido, es como de los más malos en España. El acento argentino no está tan mal percibido, por ejemplo. Y sí, tiene que ver con un tema de racismo y con un tema de xenofobia y de percepción cultural. Pero eso no importa, el mercado es así, uno tiene que ajustarse a lo que hace el mercado o pelear para que la justicia social ocurra. Pero uno debería elegir sus peleas a nivel empresarial y hay como muchos temas en la educación como ahora podemos pelear contra eso. La forma en que Platzi lo soluciona es que nosotros somos muy diversos. Nosotros tenemos estudiantes y profesores de todas partes del mundo. Aquí en Platzi tenemos personas que trabajan con nosotros, miembros del equipo, de 13 nacionalidades distintas. En la oficina de Bogotá, en la oficina de México, en la oficina de San Francisco y próximamente en nuestra operación en España y en Brasil. En Brasil sí decidimos que no hay que inventar vainas, entonces lo que hacemos es que tenemos cursos de inglés de Silicon Valley con subtítulos en portugués. En español no funciona eso, solo funciona si es en inglés. Porque no. Y tenemos cursos con profesores nativos de Brasil. Y este es otro tema interesante. En Portugal es más fácil que consuman contenido de España que consuman contenido de Brasil. Y en Brasil rara vez consumen contenido de Portugal. Y el portugués de Portugal y el portugués de Brasil es muy similar. Es como comparar el español de Chile con el español de España. Se entienden, un 65-70%, pero sí hay palabras como muy raras. O sea, probablemente las personas en Chile no van a entender cuando un español dice lo petó. Y los españoles van a entender cuando un chileno dice cuico. Sí, está muy difícil, pero más o menos entienden y esos es como son los temas de idiomas. Un dato, y es que en el estudio de Software Group detectaron que sí hay una diferencia muy fuerte en salarios en la gente que tiene inglés mayor al 70%. Cuando una persona sabe inglés con una capacidad mayor al 70%,
sus salarios son 40% superior que el salario de cualquier otro grupo, tanto los que fueron como los que no fueron a la universidad. Bueno, y esto que acaba de decir Freddy tiene mucho que ver con lo que dice el estudio de EdTech Enrico, sobre esa lista de habilidades más requeridas, en donde se hizo un ranking y se buscó cómo eran esas habilidades y cómo han ido cambiando a lo largo de los últimos años, y es bien interesante los resultados. Cuéntanos un poquito de eso, Enrico. Sí, claro, Dana. Lo que vimos en el estudio al final, y como les decía, en estos países revisamos esa lista de habilidades comparándolas con las que puso el Foro Económico Mundial para 2020, y lo que encontramos es que sí, la número uno de intenciones de búsqueda es tratar de satisfacer esa necesidad de idioma, inclusive en todos los países, incluido Colombia, es la número uno, y pues principalmente en el idioma inglés. Y profundizando en la razón de ser, tiene que ver porque gran parte de la oferta, como comentaron, está en inglés, ¿no? Y eso los orilla que la primera necesidad de satisfacer a través de un curso son los idiomas, y en un 80% es prácticamente el idioma inglés. Y luego lo que vimos es que ha habido una evolución en los últimos 5 años en cada uno de los países, y hicimos un ranking de las habilidades pues realmente que requieren las personas para emplearse en la economía del futuro y en los siguientes 5 o 10 años. Y sí vimos que todavía hay una necesidad de cubrir habilidades básicas en la región versus habilidades que pudieran desarrollar algunas competencias adicionales como un pensamiento analítico, un pensamiento de innovación, temas de creatividad, ¿no? Incluso habilidades digitales como pudiera ser programación. Están, sí, entre los primeros 5 lugares y cada vez han ido escalando más en la región, pero todavía habilidades básicas como pudiera ser aprender a usar herramientas de PowerPoint, Office, etcétera, siguen siendo habilidades más buscadas, ¿no? Y era algo que nos llamaba la atención porque en Colombia, por ejemplo, una de las habilidades que me llamaba la atención que ocupaba el tercer puesto es ética, ¿no? Ética que, pues sí, para el futuro pues, puede ser una habilidad muy importante al momento de analizar las decisiones que van a tomar los algoritmos que van a decidir algún proceso autónomo, ¿no? Entonces sí es interesante ver esa evolución, cómo ha ido cambiando en la región, y que sí cada vez hay una mayor necesidad de buscar o tender cómo satisfacer estas habilidades en toda la región de Latinoamérica. Y creo que eso va muy alineado a una pregunta que nos hace Francisco Ladero, que habla sobre, donde dice Freddy, es un hecho que los conocimientos deben estar alineados con eso que se conoce como los soft skills o habilidades blandas. Ustedes desde Platzi, ¿qué han pensado hacer al respecto y cómo abordan este tema? Ok, les puedo dar la respuesta diplomática o la respuesta de verdad. Voy a la diplomática. La diplomática es esto, se lo pongo en modo diplomático. Platzi está extremadamente comprometido con el crecimiento profesional de las personas, y nosotros hemos desarrollado una carrera de habilidades blandas y soft skills que puedes encontrar ya mismo. Ve a platzi.com, haz un poquito de scroll y vas a encontrar una categoría llamada crecimiento profesional. Ahí tenemos 2 grandes carreras, una de inglés, que te enseña inglés desde cero, y una de habilidades blandas o crecimiento profesional y soft skills, que te permite obtener esas habilidades que son más allá de las habilidades técnicas, como por ejemplo hablar en público, liderazgo, entre muchas otras. Entra ya mismo. Esta es la versión diplomática. La versión no diplomática es que nadie tiene ni idea de qué son soft skills. Lo dicen porque salió en un reporte. Eso es todo. Y porque quedan bien en las reuniones de trabajo. Nosotros hicimos un experimento. Nosotros hablamos mucho con nuestras empresas B2B, las empresas que contratan Platzi para sus empleados, que es magnífico. Cuando una empresa contrata Platzi para sus empleados tienden a durar de 1 a 2 años más en las empresas. Entonces aumenta muchísimo la retención. Y también los empleados empiezan a generar hasta 2 veces más retorno de inversión cuando tienen educación online dentro de sus compañías. Y todos nos decían, oigan, necesitamos soft skills. Ok, ¿qué necesitan? Soft skills. Ok, pero ¿qué necesitan? No, pues soft skills. ¿Qué son soft skills? Y todo el mundo tiene una respuesta distinta. Lo empezamos a analizar dependiendo del tipo de empresa. Por ejemplo, las empresas de desarrollo de software. ¿Qué ven como soft skills? ¿Ven como soft skills? No, es que esta gente llega tarde y no se bañan. Y esto es en serio. Llegan tarde, no se bañan y como que no me miran a los ojos cuando les hablo. ¿Ok? ¿Qué son soft skills en una agencia digital? No, pues que hablen en público y que tengan comunicación asertiva. ¿Qué son soft skills en el mundo corporativo? Ahí está mucho más claro, porque el mundo corporativo tienen leyes que los pueden demandar. Entonces, no, nos gustaría hacer unconscious bias training, que es básicamente entrenamiento de sesgos
inconscientes, como por ejemplo discriminación racial, discriminación de género. Les gustaría hacer entrenamiento de acoso sexual dentro del entorno laboral, entrenamiento de leyes de trabajo, entrenamiento de comunicación pragmática por escrito y comunicación pragmática en reuniones, entrenamiento de liderazgo de ideas, y de repente ahí tienen la estructura mucho más clara. Pero la realidad es que nadie tiene claro esto. Soft skills es de esas vainas que todo el mundo dice que está haciendo, pero nadie sabe realmente qué significa. Pero por no quedar mal, nadie pregunta. Entonces es un hueco eterno, porque alguna vez lo vieron en un reporte del Foro Económico Mundial y entonces lo ponen y dicen, no, eso está grande, debe ser eso. Es como cuando dicen machine learning. Nosotros hacemos machine learning en esta compañía y somos líderes en machine learning. Y lo que realmente hacen es que agarran Excel, le dan clic a tabla pivotal y dicen, uy, parce, mire que es el lunes y el miércoles donde más vendemos croissants. Machine learning. Una tabla pivotal. No es realmente una red evolutiva neuronal, no es realmente una regresión lineal, no es realmente el análisis de un patrón a partir de un montón de elementos oscuros de manera iterativa. No, es una tabla pivotal y eso no tiene nada de malo. Lo que pasa es que es importante como contrastar hype y marketing en las palabras versus realmente el skill. Pero sí, son muy importantes. No, y de hecho son tan importantes que, pues, parte de lo que Enrico decía del estudio es que hoy se están demandando y han pasado, por ejemplo, la ética a ser una de esas áreas de habilidades que se quieren empezar a desarrollar. Pero quisiera pasar, porque nos quedan unos pocos minutos, al tema del futuro de la educación. Y aquí me gustaría ver que los dos nos cuenten un poco cómo las empresas del sector de EdTech pueden ir más allá para lograr educar a ese alumno del futuro, esas habilidades y sobre todo, digamos, algo que es importante, no solo en unas habilidades de tecnología, sino educarlo para que esta persona sea un agente de cambio, que al final es lo que la sociedad necesita. Si quieres, Enrico, arranquemos por ti. Sí, que algo que platicamos en el estudio y al final, como les decíamos, el estudio que creamos se basó en una inteligencia colectiva de emprendedores, mentores, gente profesional en tema de la educación. Y lo que encontramos, pues, es que el objetivo de la educación cambió a raíz de 2016, ¿no? Cuando Nueva Zelanda autorizó, por medio de la regulación, que ya cualquier persona que pudiera estudiar, podría estudiar toda su educación desde una etapa básica completamente en línea. Y eso pues abrió muchas discusiones a nivel mundial acerca del formato y la forma de transferir el conocimiento, que desde luego iba a cambiar, ¿no? Y países como Nueva Zelanda, cuando hacen este cambio, pues el objetivo de la educación es realmente lo que hay que desafiar y entender a lo largo de la curva de aprendizaje de una persona, ¿no? Y cada vez pues, se necesitan contenidos pues con menos tiempo, ¿no? Y que puedas consumirlo lo más rápido posible y atender por otra parte, por medio de la tecnología como un medio, que sean tecnologías que te ayuden a complementar tu educación, pero que también puedas tener y desarrollar habilidades sociales, ¿no? Porque al final, si toda tu educación la basas completamente en línea, pues vas a carecer de ciertas habilidades que también son importantes. Y lo que vemos es que aquí los emprendedores, sobre todo en tres tendencias, en desarrollar, en primer lugar, tecnologías inmersivas, pues aquí podemos ver a través de la realidad virtual, la realidad aumentada, estas habilidades necesarias para socializar, tener empatía, sí se pueden aprender a través de la tecnología, pero tienes que dar acceso, ¿no? A que la gente tenga acceso a estas experiencias inmersivas y pueda pues desarrollar parte de su aprendizaje con estas tecnologías. Otra tendencia grande que vemos pues en todos estos emprendedores que están desarrollando modelos semipresenciales, ¿no? Modelos híbridos en los cuales el contenido, el conocimiento se aprende con los mejores profesores, los expertos que ya generaron ese contenido y en la escuela solo se practica ese contenido, ¿no? Se hace un modelo teórico práctico, ya desde educación básica, aquí en México empiezan universidades y diferentes escuelas a probar en la educación básica este tipo de modelos de aprendizaje acelerado. Y también lo que vemos, por otra parte, es la educación en línea
con todo lo que comentaba Freddy, ¿no? Las ventajas que tiene también hacer una educación completamente en línea con este conocimiento y tener acceso, pues obviamente a precios más accesibles o incluso a contenido gratuito que ya también está disponible, ¿no? Entonces son como esas tres tendencias que vemos grandes para los emprendedores y que poco a poco vemos que en cada una de ellas están desarrollando diferentes modelos de educación y sobre todo educación acelerada, ¿no? Y adaptada. Nos sorprendió mucho aquí ver en México, en el estudio, algunas instituciones tradicionales que ya estaban haciendo carreras de 3 años especializadas en blockchain, ¿no? Que aprendieras y ya salieras como experto en blockchain o incluso en menor tiempo. Y carreras en inteligencia artificial, como muy especializadas, e incluso plataformas en línea que en 6 meses puedes aprender una habilidad muy específica, técnica, y que sales directo al mercado laboral con una garantía de trabajo y que son puestos que son altamente competitivos, que hablamos puestos de $1,000 al mes por estudiar 6 meses y especializarte, ¿no? Entonces vemos como esa tendencia de cada vez contenidos a consumirse más rápidos, más especializados y que puedan prepararte para el mercado laboral actual, ¿no? Que es importante. Bueno, y tal vez pasando a estos últimos minutos a un par de preguntas aquí están, quiero igual decir que este webinar va a quedar grabado en nuestra página endeavor.org.co o buscando en la web Endeavor Campus, ahí podrán encontrar este webinar. Aquí nos están preguntando algo, Freddy, que creo que es interesante, y es cuál ha sido esa tasa de empleabilidad de graduados en los cursos de EdTech. Y están listas las empresas para contratar personas graduadas de este tipo de educación, porque tú tienes buenas estadísticas ahí. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, primero que todo, ¿están listas las empresas? No. Pero es que no tienen otra opción. Aquí lo que quiero que entiendan, pasa mucho con las personas que están buscando empleo, que como que tienen un desorden de estrés postraumático de lo difícil que es buscar empleo, entonces son emocionalmente vulnerables a la situación, a la circunstancia, y les cuesta creer que las cosas están mejor de lo que parecen para ellos. Yo les voy a decir de una manera muy sencilla. Si ustedes tienen talento en tecnología, les va bien en la vida, fin. Y ya está. Y si tienen un mal jefe, renuncien mañana, porque la cantidad de empleo que hay es masiva. La cantidad de oportunidades que hay es impresionante. En este momento la industria de tecnología tiene un déficit de empleo magníficamente impresionante. Son 150.000 empleos que quedaron vacantes el año pasado en la industria de tecnología. No significa que haya 150.000 empleos, sino que 150.000 ofertas nadie aplicó. En Colombia, en Latinoamérica son 1.5 millones. En España pasa algo muy similar porque se está encogiendo la población y el talento más grande se está yendo del país, al punto de que ahora es más fácil que nunca migrar a España. Y en el resto del mundo sigue pasando lo mismo, en Estados Unidos, en el resto de Europa, en otros lugares. Si ustedes tienen talento, va a haber empleo, de eso no hay la menor duda. ¿Cuál es el problema de las empresas? Que muchas empresas todavía no se adaptan y entonces dicen, oiga, necesito una persona que sepa hacer desarrollo de aplicaciones móviles. Le voy a decir a Freddy, el man de recursos humanos, oiga, Freddy, búsqueme una persona que sepa hacer aplicaciones móviles. Pero Freddy de recursos humanos es un man que estudió psicología. Si tengo mucha suerte, estudié administración de empresas. El man que va a saber de aplicaciones móviles. Entonces, ¿qué hace ese man? Lo que toda la gente de recursos humanos hace. Se van a los grupos de Facebook de otra gente de recursos humanos. Y dicen, oigan, ¿qué es esto de aplicaciones móviles? Y otra persona le va a responder, esos son como ingenieros de sistemas. Y así es como uno termina con esas ofertas de empleo que dicen, se busca ingeniero de sistemas con 20 años de experiencia, bla, 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 bla. Porque son administradores de empresas o psicólogos, casi siempre psicólogos que no tienen ni idea de esta vaina y que pidieron ayuda en un foro para crear esto. Los jefes tampoco se enteran. Entonces los jefes dicen, no, es que nosotros contratamos al mejor talento, no importa dónde venga. Pero los de recursos humanos son los que son ese filtro y están filtrando la mejor gente porque no saben cómo encontrar a estas personas. La magia de ello es que cada vez hay formas más fáciles. Para responder puntualmente a las métricas, en Platzi nosotros nos enfocamos en dos grupos, la gente que estudia menos de un año y la gente que estudia un año o más en Platzi. Para los que estudian un año o más en Platzi, aproximadamente el 70% de ellos incrementen sus ingresos entre un 54% a un 260%. Sí, 260%. Es decir, estudiar en Platzi te da la probabilidad de duplicar o triplicar tu sueldo si estudias un año o más con nosotros. Más importante que eso es que si esos números están ahí, significa que están mejorando sus carreras, obteniendo un mejor empleo, etc. Un 20% de nuestros estudiantes dicen que emprendieron en los últimos años, que crearon su propia empresa. La mayoría de estas empresas son de estilo de vida, consultoras, agencias, pero algunas son startups.
tenemos 10 casos que han levantado más de $1 millón. Tenemos aproximadamente 100 casos que están generando más de 10 empleos de alta calidad y los números van creciendo cada vez más. Esto es un impacto que es real y de nuevo es porque el mundo es distinto, es porque la demanda de talento en particular en tecnología es brutalmente alta. Entonces no hay necesidad de estresarse con ¿será que sí? No, obviamente que sí, te va a ir bien si le aplicas tiempo y no es tanto tiempo. Lo que nosotros calculamos es que si las personas le dedican 1 hora al día, en un mes tienen suficientes conocimientos como para empezar a buscar empleo y en un año tienen el conocimiento profesional de un empleo en la industria. El gradiente de salarios de un estudiante de Platzi 1 año después de estudiar con nosotros va entre 54% hasta 260%. Perdón, el gradiente, ese es el porcentaje de incremento. El gradiente de salarios es entre $500 al mes a $3,500 al mes. En personas que entraron desde cero, en personas que entraron como no tengo ni idea, voy a ver qué es esto. 1 año después salieron con un gradiente de sueldos entre $500 a $3,500 al mes, dependiendo de la industria que eligieron, dependiendo de dónde aplicaron para el empleo, dependiendo de qué tanto talento tengan. Básicamente depende de qué tantas horas le metes. Ahora, hay una bolsa de empleo que tiene una plataforma de empleo que ustedes manejan y que las compañías hoy están consultando y demandando, porque, como decía en un momento dado, ya hoy reconocen a Platzi sin tener necesariamente una acreditación, una certificación, como una educación significativa para las competencias que se requieren. Bueno, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, o se nos acabó el tiempo. Quiero antes hacer un par de anuncios en nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden seguir en @EndeavorCol y en Facebook Endeavor Colombia, y también estamos publicando con bastante regularidad contenidos que desarrollamos a través de nuestra plataforma de contenidos Endeavor Campus y que los invitamos a consultarla y a seguirlo. Y finalmente, como muchos de ustedes les encanta Freddy, les quiero anunciar que el próximo 24 de abril tendremos a Freddy en nuestro Inspire Talk Cartagena, un evento que busca inspirar a los emprendedores y a las nuevas generaciones a pensar en grande y a ver que es posible emprender y tener, ojalá, más emprendimientos en esta industria. De nuevo, gracias Enrico y Freddy por este espacio, y estas preguntas, muchas de estas preguntas o todas sus preguntas las estaremos respondiendo a través de nuestro sistema y online. Muchas gracias a todos y espero verlos pronto. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Ana. Gracias, Freddy. Hasta luego.